buenas noches. Iniciamos con ustedes su programa Los Pasos por las Elecciones 2016. Con ustedes mi compañera Fiorella Gómez y mi compañera Gigi Lazo. Fiorella, ¿qué nos puedes comentar acerca de la primera vuelta? Bueno, como todos sabemos, las elecciones generales en el Perú para la presidencia de la República en el periodo 2016 al 2021 se realizó el día 10 de abril del 2016. Esta campaña electoral se inició con 19 aspirantes a la presidencia. Sin embargo, 9 de ellos se quedaron en el camino. Y bueno, ¿qué hizo que 9 candidatos no pasaran a la segunda vuelta? Tras varios sucesos podemos entender que un ejemplo claro fue el expresidente regional por la Libertad, el señor César Acuña. Él dio dádivas, ¿no? Y benefició a varias personas por un monto por más de 10.000 soles. Adicionalmente podemos ver que también el señor Julio Guzmán tuvo problemas con la inscripción de su partido. Entre los candidatos destacados tenemos, por ejemplo, a la candidata Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular, al economista Pedro Pablo Kuczynski por el partido Peruanos por el Cambio, a la candidata posteriormente Verónica Mendoza por el partido Frente Amplio y el candidato Alfredo Barnechea por el partido Acción Popular. Y bueno, un caso claro es que vimos que ninguno de los candidatos pudo superar la valla del 50%, y es por ello que nos fuimos a una segunda vuelta realizada el 5 de junio. Bueno, y así quedaron para la segunda vuelta 2 de los candidatos, de los cuales tuvieron varios dimes y diretes y reacciones contrarias entre ellos. Claro, y es así como cada uno de ellos, tanto la señora Fujimori como el señor Pedro Pablo Kuczynski, trabajó en sus estrategias. Claro, ellos buscaron aliarse con otros de los candidatos anteriores rivales, buscaron sus estrategias, formaron alianzas y con ello buscaban de esta manera salir de ese apretado resultado. Es por ello que solo al conocer al 100% las actas procesadas por la OMPE, se dio el resultado final como virtual presidente al señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora daremos pase al siguiente informe preparado por nuestra compañera Rita Mejía. Estamos acá en la casa de José Alejandro Godoy, analista político, quien muy gentilmente nos va a brindar una entrevista para hacer unos comentarios sobre las elecciones 2016. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García. Acabamos de revisar el video conjuntamente contigo sobre Popio Olivera. Este video se dio en el debate. ¿Qué opinión tienes al respecto? En el caso de Fernando Olivera se trata de un candidato que no tenía mayores opciones para llegar a la presidencia de la República, y en el caso de García era un candidato que venía muy golpeado por los malos resultados en las encuestas electorales. Entonces, cuando se planteó por sorteo el duelo en el debate, había mucha expectativa por lo que este hecho podría ser. Más allá de la cuestión estrictamente electoral, sobre todo y además por las cuestiones que tenían que ver, sin duda, con la rivalidad política que existía entre Olivera y García. Y finalmente el encuentro no decepcionó, en tanto Olivera pudo decirle finalmente a García lo que él piensa sobre el expresidente, pero también sobre lo que muchos peruanos pensaban sobre él. Y eso fue quizás ya el tema final que terminó de agudizar la crisis de la campaña de García, que finalmente se terminó viendo descolocado, no solo frente a Olivera, sino en general frente a las pullas de sus rivales. Y creo que las conclusiones lo va a dar el comité. Yo he dado mi versión. Correcto, pero el profesor Otoniel es RPP Noticias, se le señala que Otoniel Alvarado se ha ratificado en su denuncia. Lo de Otoniel no es plagio, es copia. Entonces hoy he venido. Habiendo visto este video de Acuña, donde ofrece algunas declaraciones, ¿qué crees que incidió más en su debacle política, ¿no? Porque como hemos visto ya él
salió de carrera totalmente. En el caso de Acuña, finalmente, más allá del tema de la exclusión, cuando la exclusión se produce, él ya estaba fuertemente golpeado por los escándalos vinculados a los plagios que le habían sido detectados, tanto en sus tesis de maestría y doctorado, como de un libro que finalmente, básicamente, se apodera de su propiedad, ¿no? Claro, de la autoría de este libro. Entonces, en el caso de Acuña, el mal manejo, como se aprecia en la imagen, la aceptación casi tácita de que él había sido quien se apropió de la autoría de este libro y de los contenidos de sus tesis de maestría y doctorado, finalmente le restaron credibilidad ante el público. Creo yo, no solamente por una aprecio hacia la propiedad intelectual, sino finalmente y fundamentalmente porque lo que mostró Acuña es que no supo responder frente a acusaciones bastante graves y no supo manejarlas. Y sobre todo porque era un ícono de la educación, ¿no? Además de eso, ¿no? O sea, en un país donde la educación sigue siendo vista como un motor de ascenso social, de ascenso económico, y donde él presenta a su universidad como un vehículo para el ascenso social y el empoderamiento de un nuevo peruano, básicamente la asociación de universidad con mala imagen académica, con candidato, termina pegándoles a los tres. Yo también intervengo en el panel. Hay una segunda ronda de 3 minutos cada uno y eso es lo que va a permitirnos a nosotros conocer un poco más de tu plan. Adelante, Alex. Bonsoir, cher Veronique. Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés. Quería saludarla en el idioma más galante. Aldo. Merci beaucoup. Sumarchisikachun Cancunapaj. Sumarchisikachun Cancunapaj. Ya está más Lamentablemente el runasimi no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero... Vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Sí, lo intentaría. 100 lisuras, básicamente, en quechua, lamentablemente. Pero... Para la próxima en quechua, por favor. Exactamente. José Alejandro, acabamos de ver el video de la entrevista de Aldo Mariátegui con Verónica Mendoza. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo la desfavoreció esta entrevista? La entrevista la termina favoreciendo porque Mariátegui comienza, como ya hemos visto en las imágenes, haciendo una declaración en francés y ella responde en quechua. Eso era un claro mensaje primero hacia el sur andino, ¿no? Que es una región que, al haber salido Guzmán de contienda, Mendoza quería capturar ese voto. Pero, y sobre todo en segundo lugar, porque lo que demostró fue cintura política frente a lo que sin duda era un ataque personal de uno de los periodistas que menos concesiones tiene hacia la izquierda. Entonces ella, al saber torear esa pregunta, lo que logra y lo que consigue es un efecto en el cual finalmente consigue presentar una imagen afiatada de una persona que sabe responder frente a interrogantes difíciles. Hemos visto a través de la primera vuelta que Barnechea comenzó a subir un tanto como la espuma cervecera, pero también como esta se diluyó. ¿Crees que, como hemos visto en el video, estos gestos fueron lo que incidió en que esto fuera así? Fue una parte, es decir, no había solamente el tema de los gestos que sin duda calaron en la contracampaña de candidato alejado de las necesidades populares, ¿no? Esa suerte de menosprecio a darle un chicharrón o no darle un chicharrón. Creo que lo que no hubo en realidad en la campaña de Barnechea fueron dos cosas. La primera, reflejos claros, ¿no? O sea, saber que tenía que apuntalar el mensaje y no solamente quedarse en un solo tema, ¿no? O sea, finalmente el tema del gas le podía ser muy redituable para posicionarse como candidato, pero le era muy difícil para seguir subiendo las encuestas. Eso por un lado, y por el otro lado creo yo que al final a Barnechea le termina pasando factura el hecho de que fuera una candidatura casi armada a última hora. Es decir, él llega como candidato en diciembre
y cuando ya el plan de gobierno estaba armado. El presidente del equipo técnico con muy pocas mujeres y un grueso de hombres mayores. No tenía mensajes claros hacia los jóvenes. Entonces, finalmente Barnechea queda en esta elección como alguien que le permite a Acción Popular pasar la valla, pero con la sensación de que pudo redondear una mejor campaña si es que no hubiera tenido estos errores y estos problemas ya de fondo de su candidatura. Somos dos candidatos con propuestas diferentes. Nuestro plan de gobierno nace de recorrer el Perú, recogiendo la problemática y escuchando a la población. El plan del señor Kuczynski está hecho para defender los intereses de los grandes empresarios. La visión del señor Kuczynski es elitista. Todo apuntó a que el primer debate fue ganado por Keiko Fujimori. Hemos visto algunas pinceladas en este video sobre su participación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ella en el primer debate es sumamente agresiva. Ella lo que trata de demostrar en este primer debate es que tiene ganas de ganar, que ella tiene solidez para ganar, pero que ella también tiene fuerza, que no sea milana y que además ejerce liderazgo dentro de su propia agrupación. Y fundamentalmente lo que está cuestionado durante todos estos años es si ella es quien tiene el real liderazgo o lo tiene su padre. Entonces, el primer debate lo que mostraba o lo que trataba de hacer era enfatizar esa imagen de liderazgo, de fuerza y de preocupación frente al tema de la inseguridad ciudadana. Fue por ahí que Keiko ganó el primer debate. ¿Cómo has cambiado, pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma. Silencio, por favor. Rogamos al público. Yo creo en la libertad. Estoy convencido que ahora esta libertad está en grave riesgo en el Perú. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos, hasta la última mesa, hasta el último voto. ¡Viva el Perú! José Alejandro, ya estamos según lo que hemos visto en el video, en el debate final. En este debate final tiene una intervención Pedro Pablo, que a la luz de muchos fue buena, pero quisiera saber cuál es tu opinión y cómo incidió en el público, en el electorado, ¿no? En el elector, sus palabras, su mensaje. El segundo debate en general es un debate en donde él está mucho más suelto, donde está mucho más concentrado, donde estuvo mucho mejor preparado, no solamente en términos de solvencia y exposición técnica, sino sobre todo en términos políticos. La última intervención de Kuczynski lo que hace es acentuar algo, es decir, que él se convertía en el candidato del antifujimorismo. Es decir, al remarcar la posición democracia, autoritarismo, al remarcar que su candidata en el fondo no había cambiado los modos y maneras del fujimorismo, asumía esa bandera y convocaba a una alianza de ciudadanos contra el fujimorismo. Entonces lo que vemos aquí es básicamente a un candidato empoderándose en la semana final, haciendo suyo al electorado y finalmente con ello haciendo que esa semana final de denuncias, de marchas y de mensajes quedara bastante redonda y eso le permitiera el triunfo final. Habiendo terminado con José Alejandro, con esta simpática entrevista desde la intimidad de su hogar, pasamos a estudios donde Gigi y Fiorella. A continuación damos pase a la entrevista realizada al candidato por el Parlamento Andino del Partido Peruanos por el Cambio, Jesús Sierra Tapia. Veámoslo. Muy buenos días. Nos encontramos en el local de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio. En estos momentos vamos a entrevistar a
Jesús Sierra Tapia, que ha quedado como suplente por el Parlamento andino. Bueno, Jesús, ya se acabó la tensión. Ya se acabó la campaña. Quisiera sí que nos digas más o menos qué cosa es el Parlamento andino, qué cosas habría que mejorar y qué cosas se podrían aportar dentro del Parlamento andino. Bueno, el Parlamento andino, como Parlamento andino, es un órgano constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones lo conforman actualmente 4 países que son Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Y Chile es un país asociado, o sea, que ya somos 5 países. O sea, ¿cuál es mi mira? Mi mira es que en un futuro, así como la Comunidad Europea ha unido esfuerzos, igual en América Latina podamos unir esfuerzos los países para hacer un mercado común único, que no podamos vernos como extraños, por el contrario, tengamos todo tipo de facilidades de movilidad, lo que es educación, lo que es salud, de lo que es pensiones, lo que es protección del medio ambiente, todo eso como la patria grande, como Bolívar lo soñó. ¿Cómo conoces a Pedro Pablo Kuczynski? ¿En qué circunstancias? Hace 10 años presentamos el libro sobre los 75 años de la superintendencia, en el cual colaboramos con los amigos de publicaciones y los de comunicaciones, y la presentación del libro fue en la Biblioteca Nacional. Yo fui invitado y la verdad que a mí me llamó la atención la calidad de persona de Pedro Pablo, como cuando estaba todo en el auditorio estaba Dionisio Romero, los hermanos Brescia y todos, y los tuteaba y los trataba como si fuesen amigos de siempre. Incluso a Dionisio Romero le dijo: Dionisio, ¿cómo ya ahora eres casi dueño del Perú y yo te conocí de cajero? Le dijo, ¿no? Y la verdad, y se mató de risa. O sea, eso yo creo que de Pedro Pablo rescato ese humor a prueba de todo, ¿no? O sea, está con los poderosos del Perú y se bromea con ellos, y no se inmuta. Y al terminar el evento yo me acerqué a él y lo saludé, ¿no? Y le dije que yo trabajo en la superintendencia y que he ayudado en este libro. Y me felicitó y me dijo: sí, caramba, muchacho, me gustaría conversar contigo en algún momento. Viendo tu hoja de vida, me ha llamado la atención realmente cosas que no sabía de ti, cosas que he encontrado leyéndola, y muy interesante, ¿no? Dice que en los años 81 al 82 ingresaste al batallón de infantería y que saliste como paracaidista. Efectivamente, esa es una bonita experiencia Yo a los 17 años acabé el colegio a los 16 años. Yo soy natural de Apurímac, de Abancay. Yo vine aquí a Lima y bueno, la primera experiencia que tuve fue fatal, te diré, ¿no? Yo llegué después de un viaje de 3 días y 2 noches, que era el viaje antes. Entonces llegué a Lima y la persona que me iba a esperar, un familiar, nunca llegó. Y yo pues te estoy hablando del año 80, ¿no? Y para mí fue pues un choque así brutal, ¿no? Como que alguien que está viniendo de la sierra y llega y no sabe a dónde ir, ¿no? Y yo empiezo a preguntar, pues, ¿dónde es San Juan de Miraflores? Todo, ¿no? Y no faltan los de siempre, los vivos, ¿no? Y yo traía una pequeña, ¿no? Y me robaron. Oh, qué pena. Y la verdad que ese fue el primer choque fuerte con Lima, ¿no? Mi tío pues era una persona que no tenía sus recursos económicos suficientes, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser militar. Entonces yo me presenté a la semana como voluntario a la escuela de infantería y paracaidistas. Y esa fue la experiencia que tuve. 2 años estuve en el ejército. Fui paracaidista y estuve en la batallón de infantería comandos del ejército, ¿no? Tú te presentas a la Policía de Investigaciones. A la PIP. A la PIP, ¿no? La Policía de Investigaciones del Perú. En mis 10 años que estuve en la Policía de Investigaciones he visto de todo, ¿no? He visto compañeros de mi promoción caer con el terrorismo. Yo también he tenido varios enfrentamientos cuando estuve en la zona de emergencia
Y la verdad que eso me marcó bastante a mí, ¿no? Y ver la pobreza así, de pobreza, pero pobreza, ¿no? Que no tienen al día siguiente que comer porque lo mataron al esposo y mataron robaron sus vacas, sus ganaditos que tenían las personas, ¿no? O sea, ver la pobreza así, eso sí me ha calado a mí hondo, ¿no? Entonces, un día yo trabajaba en la estación del Agustino y salimos a hacer una intervención por Barrios Altos y justo se da el evento del atentado a los húsares de Junín. Y yo estaba por ahí y con otro amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros por donde vamos empezaron a correr los terroristas. Yo vi a 2 terroristas correr, pues, ¿no? Y entonces yo a mi amigo le dijo, oye, John Ugarte, Johncito, quédate, esos son terroristas, déjalos que pasen. Y él, o sea, era de los policías que yo siempre voy a admirar, de los arrojados, de los valientes, ¿no? Yo le dije, porque yo había estado 5 años en la zona de emergencia, yo sabía cómo actuaban estos delincuentes. Y la verdad es que él me tiró, me dijo, no te metas, yo voy a capturar a estos terroristas. Y o sea, me dio un palmazo aquí en el pecho y me dijo, no te metas, yo voy a ir. Y él fue y lo agarró uno de los terroristas y lo tiró al piso y empezó a pelearse. Y yo, como a 10 metros viendo todo eso, ¿no? Entonces dije, ahorita va a pasar algo. Y dicho y hecho, al rato llegó los de repaso, que son los terroristas, que son los que después de un evento terrorista empiezan a fugar, y hay otro grupo que entre la gente se mimetiza y empieza a proteger. Y que pasa que como estaba en el piso, el otro agarró y de frente le metió un balazo en la cabeza. Y yo vi todo eso, entonces yo dije, uy, ¿qué es esto? Entonces lo agarré, lo levanté, lo llevé al hospital 2 de Mayo, ya llegó cadáver. Entonces llego a la casa y mi hijo recién tenía 1 año. Entonces él todavía él balbuceaba palabras, ¿no? Entonces llego y corre y me abraza, ¿no? Papá, me dice, ¿no? Entonces yo veía de dejar a un compañero que había fallecido, llego a mi casa, pasé este evento y tomo la decisión, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Mi esposa Roxana, le digo, Roxana, ¿sabe qué? Yo ya esto no va, esto ya está fuerte, ya. El terrorismo ya está por todo lado, mejor voy a dedicarme a estudiar. Claro, me dice, preséntate a la San Marcos o a la Católica, ¿no? Yo vivía en San Miguel. Entonces, ¿cuál es el más fuerte? La Católica. Ya me presento a la Católica. Me presenté después de 10 años de haber salido del colegio, 12 años, ¿no? Porque salí en el 80 y en el 92 me presento. E ingreso a la Católica, ¿no? ¿Todas estas vivencias fue lo que despertó a ti la vena política o es que hay alguien especial dentro de tu familia que despertó? Mi madre es una persona que yo la admiro, ¿no? La tengo viva, la admiro y la tengo como referente. Mi madre es analfabeta, pero ella tiene un sentido común que no tiene, creo que ni uno que tiene Pichayní. Por el contrario, mi madre siempre, ella ha trabajado en el mercado de Abancay y ella siempre fue dirigente. Siempre está al lado de la presidenta del mercado, ¿no? Y yo desde pequeño tengo uso de razón, siempre la veo coordinando, dirigiendo, viendo todo. Hay una novela, Los ríos profundos, de José María Arguedas. Todas esas vivencias que detalla en la obra, mi madre los ha vivido. ¿Por qué? Porque ella me cuenta que antes, cuando estaba en los gamonales en los años 50, 60, ¿qué pasa? Que el azúcar, la sal, era algo, pues un bien de lujo. Claro. Y la hacienda era la que repartía a los que trabajaban. ¿Y qué pasa? Que la sal que llegaba, ellos lo utilizaban para sus ganados, lo utilizaban más no para las personas, sino para los ganados. Y se rebelaron ellas, ¿no? Y mi madre fue una de las que se rebeló. Y yo tenía pues 4 años, 5 años y mi madre pues hubo un momento en que estaba como que no venía a la casa, ¿no? Porque se habían escondido, porque había venido la gendarmería, que era la Guardia Civil de antes, ¿no? Claro. A perseguirlas, a las cholas que se han rebelado. Entonces,
Eso siempre de mi madre he conversado con ella mucho y ella me dijo, sí, pues así se consiguen las cosas. Porque la guagua que no llora no mama. Y el papá gobierno nos quiere avasallar, pero nosotros tenemos que ponernos fuertes. Esa es la única manera de salir adelante. Y siempre se me ha quedado grabado eso, ¿no? Y ella decía, siempre con tus estudios vas a lograr muchas cosas. Un poco para redondear todo y ya concluyendo un poco esta entrevista, ¿qué piensas tú de todo el programa que tiene Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Qué piensas tú que es lo prioritario para los 100 primeros días? Él, como siempre lo ha dicho en la campaña, él tiene una enorme sensibilidad social. Eso yo lo aprueba de todo, yo diría. Y lo primero es nuestro programa en lo que es seguridad. Seguridad es ante todo. Y también los programas de agua, desagüe. Yo creo que se va a enfocar en esos dos pilares fundamentales, porque no es posible que estamos ya a puertas de los 200 años de nuestra independencia y haya 10 millones de peruanos que no tengan acceso al agua, ¿no? Eso a Pedro Pablo le subleva y a nosotros también, ¿no? Porque no es posible que en Villa Salvador o en mi Perú la gente compre en cilindros el agua, ¿no? Y compre más caro que en San Isidro, ¿no? O sea, sí, porque incluso todos pensamos de que la desnutrición, el punto de partida de la desnutrición es la alimentación, y no, el punto de partida de la desnutrición es el agua. El agua contaminada, imagínate qué cosa en nuestro organismo, qué parásitos, qué bichos nos ingerimos, ¿no? Y esos niños todo lo tienen en sus... yo te soy sincero, mi tío, cuando en los 80 él tenía un sitio donde se compraba el agua, venían los aguateros y compraban. ¿Cuánto tiene? 2 cilindros, 3 cilindros, y compraba, y de ahí sacamos para cocinar y todo lo demás. Y ahora yo te digo, eso yo lo viví en los 80, o sea, no me lo han contado, yo lo he padecido, sé cómo se compra, cómo vienen los aguateros, cómo te venden el agua todo contaminada, todo te la sacan y el agua está, y hay mosquitos, hay zancudos, y ahí está el agua, el óxido. Y ahora en la campaña, después de 36 años, como que la película lo he vuelto a ver, ¿no? O sea, no cambió nada. No cambió nada, ¿no? Entonces ahí están en los cerros la gente comprando su agua y no tienen el agua, ¿no? Entonces eso yo creo que agua es vida y yo creo que es lo fundamental. Y Pedro Pablo lo tiene bien claro, que el agua es lo principal y también lo que es la seguridad, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que Gino Costa en ese sentido lo tiene claro, porque yo formo parte del equipo de seguridad. He trabajado con Gino, hemos discutido varios temas y también lo tiene claro. Pero Pablo también, ¿no? O sea, entonces por eso creo que ese va a ser el shock de confianza en lo que es seguridad que se va a dar. Qué bueno saber de que eres un hombre que viene de un hogar humilde, sencillo, pero con ganas de salir adelante, con la pujanza de tu madre, y que eso ha sido la semilla que ha permitido de que tú vayas en el camino, pues surgiendo, y ahora te tenemos acá y en un partido del cual sí tenemos bastantes esperanzas y esperemos no nos falle. Muchas gracias, Rita, gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad que me brindas. La verdad yo estoy muy, muy contento de haber un poco sacado las cosas del baúl de los recuerdos, como lo llamas, ¿no? Y me parece excelente. Muchas gracias, Rita. Gracias a ti. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en su programa Los Pasos por las Elecciones 2016.